Bienvenidos al curso de Realidad Nacional. Soy el docente Jorge Mauricio Torres Vinesa y hoy veremos la unidad 4, Política Económica y Movimientos Sociales en el Ecuador. Agenda. La agenda está dividida en 5 partes. Primero, introducción. Segundo, objetivo. Tercero, desarrollo de la materia. Cuarto, evaluaciones. Quinto, bibliografía. Introducción. Las políticas económicas son las acciones que toman los gobiernos para direccionar, cooperar e incentivar la dinámica económica de un Estado. Al respecto, los gobiernos ecuatorianos han generado una serie de estrategias para fortalecer a los sectores productivos y al ciudadano en general. No obstante, esto ha ido de la mano de la política, ya que cada gobierno depende de su grupo político para persuadir a la sociedad política y a la sociedad civil de que su propuesta es la más acertada a la hora de aplicar las políticas públicas. Es así que se vuelve importante también analizar a los movimientos sociales que han aparecido como respuesta a estas medidas o como incitadoras nuevas. Objetivo: analizar la política económica de los gobiernos ecuatorianos y su relación con los movimientos sociales. Tema 1. Política económica. Las políticas públicas enfocadas a la economía han variado desde lo que se ha denominado como políticas neoliberales hasta las políticas de corte social. Todo esto tomando en consideración las diferentes coyunturas políticas y los diferentes gobiernos al mando. Sin embargo, es importante analizar cada momento ya que refleja el presente y nos permite tomar mejores decisiones para el futuro. Subtema 1. Políticas procíclicas. Las políticas procíclicas son aquellas que aumentan los impuestos o disminuyen gastos en épocas recesivas y disminuye impuestos o aumenta gastos en épocas expansivas. La política fiscal en América Latina ha sido históricamente procíclica, lo que ha afectado a los gastos destinados al área social. Pero hasta 2014, los datos muestran que este sesgo ha sido superado en el último periodo. Subtema 2. Políticas contracíclicas. La CEPAL ha recomendado el adoptar políticas fiscales contracíclicas. Sin embargo, el goce de los derechos y a la educación, a la salud y a la seguridad no deberían depender del ciclo económico, sino que deberían ser acíclicos. Mientras los gastos asociados a las políticas de empleo y lucha contra la pobreza deben ser contracíclicos. Sobre todo porque las políticas contracíclicas generan ganancias en términos de bienestar, pues estabilizan el consumo, reducen la volatilidad del PIB y minimizan las distorsiones producidas por campos impositivos continuos. Subtema 3. Políticas económicas antes de la dolarización y después de la dolarización. Las políticas económicas que precedieron a la dolarización se caracterizaron por ser de corte liberal o neoliberal, desarrollista y progresista. Después de la dolarización, reformas para flexibilizar más el mercado del trabajo, esquemas privatizadores de las telecomunicaciones y de las compañías generadoras y distribuidoras de la electricidad, la concesión para construir nuevos oleoductos por parte de empresas privadas, así como nuevas reformas en el sector financiero, lo que incluía el alza a los precios de los combustibles derivados del petróleo, incluyendo el gas doméstico. Subtema 4. Análisis de las políticas económicas de los últimos 2 mandatos. Es importante ver de que el penúltimo mandato ecuatoriano de Rafael Correa dio un ejemplo de lo que podríamos nosotros decir políticas contracíclicas. En este sentido, el análisis con respecto a los 2 últimos mandatos nos indica de que el gobierno del economista Rafael Correa también fue un cambio, podría decirse también paradigmático frente a la tradicional visión de las políticas públicas. En ese sentido, previo al gobierno de Rafael Correa, la política pública se la veía más en un sentido de menos Estado, menos inversión pública y más privatización y más liberalización de los mercados. En ese sentido, el penúltimo gobierno de Rafael Correa
y un cambio de perspectiva. No obstante, estamos viendo que en la actualidad, al parecer, aparentemente, estamos viendo una vuelta hacia la política previa a la del economista Rafael Correa. Tema 2. Movimientos sociales. Los movimientos sociales son fenómenos sociológicos que se expresan por la afiliación a un grupo social, cultural o político. Son fenómenos complejos que inciden en la opinión pública y pueden generar cambios en la estructura social de una nación, continente o en grandes regiones intercontinentales. Es así que tenemos, por ejemplo, en los años 60, al gran movimiento de jóvenes franceses contra la autoridad, que se fueron replicando por el mundo y dieron como resultado una revolución cultural. Ecuador no ha sido la excepción y ha generado grandes movimientos, como el indígena. Subtema 1. El precariado, migración. En sí, nosotros podemos ver de que la sociedad precaria del Ecuador se ha concentrado en lo que sería la población indígena y afrodescendiente. Podemos ver de que históricamente han existido migraciones internas bastante fuertes. Y también la formación de grupos subproletariados, sobre todo en las ciudades más grandes, Quito y Guayaquil. Hemos podido ver también de que existe lo que se llama la migración externa, que afectó, que fue resultado justamente de las políticas neoliberales en el periodo del presidente Yamil Maguad. Y en sí también este fenómeno ha generado lo que se denomina también las famosas remesas migrantes, que ha sido un apoyo a la economía general del Ecuador. Subtema 2. La identidad e interculturalidad. Hay que entender de que la identidad de los ecuatorianos actuales es un resultado del proceso de colonizaje. En sí, uno de esos primeros resultados fue el mestizaje, que en sí formó parte de lo que sería también la historia de la colonia. No obstante, también han surgido, digamos, otro tipo de subidentidades o de identidades alternativas, como serían en sí mismo las mismas nacionalidades indígenas y afrodescendientes, como también lo que se podría decir la identidad del cholo, que en sí nosotros podemos ver que ha sido también parte principal de todo lo que sería la cultura ecuatoriana. No obstante, también vamos a revisar lo que se llama el proyecto blanco mestizo, en contraposición al proyecto intercultural que se quiso implantar y que de una otra manera sigue siendo un reto en la actual política. Subtema 3. Ideología política, poder y dominación. En sí, la ideología política es un tema que se le debe mirar a nivel estructural más que coyuntural o del acontecimiento o de un tiempo de acontecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? En sí, si nosotros nos fijamos, ideologías como la cristiana han sido ideologías que han permanecido en el tiempo y en sí también han dado resultados políticos. Por ejemplo, el cristianismo dio como resultado lo que fue el gobierno de Gabriel García Moreno y cuando se implantó lo que se llamaría una democracia, o mejor dicho, una república teocrática. En sí, la cristiandad ha sido parte esencial de lo que sería, lo que nosotros podríamos hablar de la ideología política, tanto en el tema de poder y también en el tema de dominación. De igual manera, lo que es el liberalismo político, de igual manera el socialismo político. Entonces, en ese sentido, es interesante ver cómo el Ecuador, si bien ha evolucionado de manera teórica en cierto sentido, también podemos ver de que existen estas otras estructuras ideológicas que todavía aún permanecen. Evaluaciones. La evaluación de la unidad está dividida en 4 semanas. Semana 1, videoconferencia. Semana 2, participación en chat y tarea. Semana 3, clase de magistral. Semana 4, foro debate y evaluación. Y también tendremos la evaluación final. Resultado de aprendizaje de la unidad. El estudiante será capaz de hacer una opinión objetiva de la política económica ecuatoriana y de los movimientos sociales. Bibliografía. En sí existe una cantidad de datos con respecto a lo que sería movimientos sociales, ideología, dolarización, sectores migrantes. Nos basaremos en una serie de artículos científicos que obviamente serán expuestos y que serán manejados en el